Vázquez, soy estudiante de medicina del quinto semestre de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Hoy voy a realizar el examen físico de abdomen, de vías urinarias y de sistema genital, en este caso genital masculino. Para empezar, en el examen de abdomen tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos distintas vísceras que están destacadas como el hígado, vías biliares, en la gran parte del tubo digestivo, el vaso, los riñones, uréteres, vejiga, glándulas suprarrenales. Además que en la mujer también tenemos el útero, las trompas de falopio y los ovarios, y en el caso de los hombres, la próstata. Cada una de estas estructuras tiene ubicación y un tamaño específico, y cada una desempeña funciones, y en algunas estas son la fuente de sus alteraciones. Algunos puntos de referencia que debemos tener en cuenta son los rebordes costales, que son estos de aquí, la apófisis, la apéndice sifoides, el ombligo, las espinas ilíacas anterosuperiores de cada lado, las regiones inguinales y el borde superior del pubis. Para comenzar podemos tratar de seccionar al abdomen en 4 cuadrantes. Se trazan 2 líneas imaginarias perpendiculares que pasan por el ombligo, una horizontal y otra vertical. De esta forma se delimitan 4 cuadrantes: cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, inferior izquierdo y inferior derecho. Para trazarlo en 9 cuadrantes, trazamos 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales. Las 2 primeras a continuación de las líneas medio claviculares, en esta parte de aquí, que se prolongan hasta abajo hacia los 2 lados del pubis, y 2 líneas horizontales, una que pasa por el reborde costal aproximadamente en la 10ª costilla y la otra que pasa en las crestas ilíacas anterosuperiores. Así vamos a constituir 9 sectores. Primero sería el epicondrio derecho, en el cual va a estar el lóbulo hepático derecho, la vesícula biliar y parte del riñón derecho, la glándula suprarrenal y el ángulo hepático del colon. En el epigastrio vamos a tener el estómago, el duodeno, el páncreas, una parte del hígado, la aorta y la vena cava inferior. Por el otro lado tenemos el hipocondrio izquierdo, que vamos a tener el vaso, la cola del páncreas, el ángulo esplénico del colon, el polo superior del riñón derecho y la glándula suprarrenal izquierda. Tenemos, como en la siguiente fila, tendremos el flanco derecho, que es la parte del riñón derecho y el colon descendente, la región umbilical o parte céntrica, que va a tener la porción inferior del duodeno, y el flanco izquierdo, que vamos a tener parte del riñón izquierdo y el colon descendente. Y por último, en la última línea vamos a tener lo que es la fosa ilíaca derecha, que va a estar el ciego, el apéndice, el extremo inferior del ilion, en el caso de las mujeres el ovario y las embocaduras del uréter en el canal inguinal. En el centro tenemos el hipogastrio, que va a estar el útero, en caso de mujeres, la vejiga y el cono sigmoides. Y en la fosa ilíaca izquierda vamos a tener lo que es el cono sigmoideo, el ovario izquierdo en el caso de las mujeres y las embocaduras del uréter y el canal inguinal. Para comenzar con el examen físico de abdomen tenemos que tener algunos aspectos que tenemos que tener presentes. Como primera instancia tendremos que colocar al paciente en un decúbito dorsal. De preferencia examinar por el lado derecho, pero es una mejor idea poder tener la capacidad de examinar ambos lados. Disponer de una iluminación adecuada, tratar de no tener las manos ni los instrumentos fríos, pedir al paciente que se relaje y tener una extrema delicadeza con pacientes que tengan de cosquillas delicados. Exponer el abdomen de forma amplia de modo que podamos efectuar una buena observación, desde la parte baja del tórax hasta las regiones inguinales. Conviene tener cuidado con el pudor del paciente, pero sin dejar de examinar de manera adecuada. No olvidar de examinar las regiones inguinales y las zonas dolorosas, conviene examinarlas al final. Para empezar con la inspección, le pedimos al paciente que por favor se recueste. Tenemos que tener en cuenta la forma del abdomen e identificar las áreas más prominentes o asimétricas. Si presenta cicatrices, hernias o lesiones en la piel. Presencia de circulación colateral, latidos, movimientos respiratorios. Lo normal es que con la inspiración se produzca un abombamiento del epigastrio al descender el diafragma. En algunas insuficiencias respiratorias, el diafragma no se contrae y es arrastrado hacia el tórax,
en la inspiración, con lo que el abdomen, en vez de abombarse, se desprime. Con esto se conoce como respiración paradojal. Le pedimos al paciente que por favor se levante la camiseta. Realizamos en primera instancia lo que es la observación del paciente, que no presenta ningún tipo de cicatrices, no presenta abombamientos, todo es completamente simétrico. La forma del tórax del abdomen llega a ser diferente, esto dependiendo de la edad, de la relación del peso y de la edad también de la persona, de la constitución del cuerpo, si es atleta o sedentario, que sea la persona y las alteraciones que pueden existir, al igual que tumores, ascitis y meteorismo. Para la auscultación, lo que se debe tratar de auscultar son los ruidos que derivan de la movilidad del intestino y los posibles soplos vasculares. Se efectúa antes de la percusión y la palpación, ya que estas pueden alterar los ruidos intestinales o ruidos hidroaéreos que se presentan en el abdomen. La auscultación debe ser metódica y cubrir los distintos cuadrantes del abdomen. Es necesario familiarizarse con las características de los ruidos intestinales para poder distinguir cuando estos llegan a ser normales o pueden llegar a ser aumentados o disminuidos. Por ejemplo, en las diarreas están aumentados en frecuencia e intensidad. En obstrucciones intestinales, en el intestino lucha por vencer una obstrucción. Esto se conoce como hilo mecánico. Para la percusión, normalmente al percutir el abdomen se escuchan sonidos sonoros que reflejan el contenido de aire en el tubo digestivo. Frente a un abdomen distendido, la percusión puede ayudar a diferenciar si la distensión es por una acumulación de gas, por meteorismo, líquido en el peritoneo, que es la ascitis, o por un aumento en el volumen anormal, por un tumor, un globo vesical o un útero miomatoso. La forma de interpretar los sonidos es la siguiente. Si el problema es acumulación de gas, el intestino se escuchará con una hipersonoridad o timpanismo. Si el paciente tiene acumulación de líquido en el peritoneo, que es la ascitis, se recurre a las siguientes maniobras. En lo que más se rinde es cambiar de posición a la persona, de decúbito lateral al opuesto y viceversa. Dependiendo del lado al que se ubique, el líquido se irá hacia esa parte del cuerpo. La palpación. Se comienza efectuando una palpación superficial, mediante la cual se buscan los puntos dolorosos y se evalúa si la pared abdominal es depresible. Cuando existe una resistencia muscular puede ser voluntaria o involuntaria. En el primer caso puede deberse a una tensión nerviosa en pacientes que sufren de nerviosismo o a temor a sentir dolor, frío o cosquillas. Es necesario tranquilizar al paciente y solicitarle que se relaje. A continuación se efectuará una palpación profunda, mediante la cual se identifican con más detalle las estructuras intraabdominales. Es frecuente que se pueda desencadenar una molestia al presionar sobre el ciego, el cono sigmoides o la aorta. Si se siente una masa, se debe priorizar y precisar la localización, el tamaño, la forma, la consistencia, si es sensible o no a la palpación, si tiene latido, si se desplaza al palparla con la respiración y si forma parte de una víscera. Para empezar a examinar las vísceras abdominales, empezaremos por el hígado. El hígado se ubica preferentemente en la región del hipocondrio derecho, pero su lóbulo izquierdo se proyecta hacia el epigastrio. Para examinarlo debemos determinar la primera parte, que es el límite superior. Para determinar el límite superior se efectúa mediante la percusión. Se percute a nivel de la línea medioclavicular, desde los pulmones, que es del área sonora, hacia el hígado.
En el punto en el que el sonido cambia de sonoro a mate, este será el límite superior del hígado. Listo. Determinaremos el borde inferior. El borde inferior del hígado se va a afectar mediante la palpación. Estando el paciente en decúbito dorsal, se va con la mano al encuentro de la parte inferior al momento en el que el paciente efectúa la inspiración. Respire, por favor. Para examinar el vaso. El vaso también se explora mediante la percusión y la palpación. Se encuentra bajo la parrilla costal entre la sexta y la décima costilla, a nivel de la línea medio axilar, en la posición oblicua. Para empezar con la examinación del aparato urinario, empezaremos por el examen de los riñones. Los riñones, como sabemos, son órganos retroperitoneales, así que se van a encontrar en la parte posterior del abdomen. Para examinarlos debemos tratar de palparlos poniendo una mano bajo en la región lumbar y la otra sobre el flanco en el que queramos examinar, sea el izquierdo o el derecho. Se ejerce presión entre las dos manos y se trata de sentir de una masa que se interpone que sea compatible con el polo inferior de alguno de los dos riñones. Solo este lado. Para la percusión del riñón, percutiremos la masa renal que sobrepasa el reborde costal, contribuyendo a delimitar de la manera de los órganos vecinos. Para la percusión no se puede hacer mediante dedos o dígito digital. En cambio, tendremos que percutirlo mediante la puñopercusión lumbar para despertar un dolor intenso o selectivo cuando existe alguna obstrucción del agua de un uréter en el caso de litiasis. Siéntate, por favor. No, mira hacia allá. ¿Duele? No. Para la exploración de la vejiga, la palpación simple de la vejiga se lleva a cabo con las dos manos colocadas en ambas fosas ilíacas y moviéndose hacia la línea media para intentar palpar los bordes de esta. La cavidad vesical solo puede ser vista y palpada cuando en su interior se encuentra acumulados al menos los 500 centímetros cúbicos de orina. Para empezar con el examen de aparato sexual masculino, empezaremos por la valoración de la próstata. La próstata se explora mediante el tacto rectal. Se utiliza situando al paciente en una posición de decúbito supino con los miembros inferiores flexionados sobre el abdomen. Nos vamos a poner guantes de látex y se introducirá el dedo índice en el recto con suavidad y bien lubricado para evitar lesionar o imperforar el ano. La próstata normal en el adulto tiene un tamaño de alrededor de 4 centímetros por 4 centímetros y en general solo son accesibles a la palpación los lóbulos laterales. Su consistencia es firme y elástico, como el caucho, y se presenta un cierto grado de movilidad. Las variaciones de tamaño, consistencia o movilidad puede provocar o puede indicar causas de hipertrofia prostática, carcinoma de próstata, infección aguda o crónica, que es la prostatitis, y la litiasis de la glándula. Continuando a esto sería la exploración del pene. Se inicia la exploración del pene retrayendo hacia atrás la piel del prepucio, si el paciente no se lo ha retirado con anterioridad.
Para estudiar la mucosa del glande y el meato uretral, en meato uretral debemos identificar su localización y diámetro, separando sus bordes con el pulgar y con el índice, y explorar la mucosa de la fosa navicular. Las alteraciones que se observan con más frecuencia en la mucosa del glande y el prepucio y fosa navicular se pueden agrupar en los siguientes apartados. Las lesiones papulosas o lesiones sólidas sobrelevadas a la mucosa de un tamaño inferior a 1 centímetro de diámetro. En este de aquí están las pápulas parladas. Las lesiones ulceradas, únicas o múltiples, dolorosas o indoloras, con o sin adenopatías regionales, que también pueden ser únicas, múltiples, dolorosas o indoloras, móviles o fijas, unilaterales o bilaterales. Las lesiones oxofíticas papilomatosas, que son causadas por el BPH, las lesiones eritomatosas, lesiones vesiculares y los melanomas. Continuando a esto, el examen seguiría el escroto. La exploración física de los genitales externos se continúa con la inspección y la palpación de la piel del escroto, de los testículos, del epidídimo y el cordón espermático. Se valora el tamaño, color, presencia de componente inflamatorio, crepitantes, dermatitis o tumefacciones cutáneas superficiales. También se comprueba si la piel adherida está a los testículos o si se encuentra libre de adherencias. Para evaluar los testículos, el epidídimo y el cordón espermático, se palpan con suavidad, cogiéndolos entre el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo medio, evaluando su tamaño, consistencia y movilidad. Los testículos normales presentan una consistencia firme, casi dura y se movilizan libremente. Se continúa la exploración cogiendo el epidídimo entre los dedos pulgar e índice, siguiendo todo su trayecto desde la cabeza hacia la cola. El epidídimo normal es blando, sin nódulos, con la cabeza de mayor calibre que la cola, y está situado en la parte posterior del testículo. A continuación se palpa el cordón espermático entre los dos dedos y se explora el conducto deferente y el plexo venoso para detectar la presencia de nódulos o tumefacciones. Esto sería todo en cuanto a exploración física de abdomen, aparato genital y aparato urinario. Gracias.